Huesos. Eso es lo que quedó. Huesos enterrados bajo autopistas, bajo centros comerciales, bajo los cimientos de ciudades que hoy tienen nombres en inglés, pero que durante miles de años tuvieron nombres que muy pocos recuerdan. La historia que te voy a contar hoy no es la del lejano oeste que viste en las películas. No hay héroes con sombreros blancos, no hay villanos con plumas. Hay algo mucho más incómodo que eso. Hay un patrón, un plan, una maquinaria que se fue perfeccionando durante más de un siglo para despojar a millones de personas de la única cosa que les importaba de verdad. La tierra donde sus abuelos habían nacido, donde sus muertos descansaban, donde sus hijos deberían haber crecido. Y lo que te va a sorprender, lo que quizás nadie te había dicho antes, es que todo estaba escrito, todo estaba firmado, todo era legal. Eso es lo que hace que esta historia duela de una forma diferente. Antes de que existiera algo llamado Estados Unidos, el territorio que hoy conocemos como el oeste americano estaba habitado por pueblos que llevaban ahí entre 10.000 y 20.000 años. No eran tribus dispersas sin organización. Eran naciones con sistemas políticos sofisticados, con economías complejas, con tratados internos, con astronomía, con medicina, con arquitectura. Los Lakota, los Comanche, los Apache, los Cherokee, los Cheyenne, los Navajo. Cada uno con su idioma, su cosmovisión, su forma de relacionarse con la tierra. No como propietarios, sino como parte de ella. Cuando los primeros colonos europeos llegaron al continente, no encontraron un territorio vacío, encontraron un mundo habitado. Y la solución que encontraron para ese problema se fue construyendo durante generaciones, con la paciencia y la frialdad de quien sabe exactamente lo que está haciendo. El primer instrumento fue la enfermedad. No intencional al principio, aunque después hubo excepciones documentadas. Casos donde se distribuyeron mantas contaminadas con viruela entre comunidades indígenas. Pero en su mayor parte, las epidemias llegaron antes que los ejércitos. El sarampión, la viruela, el tifus, pueblos enteros que nunca habían tenido contacto con esos gérmenes y que por tanto no tenían ninguna defensa biológica. Se calcula que entre el momento del primer contacto europeo y el siglo XIX, algunas poblaciones indígenas perdieron entre el 70 y el 90% de sus integrantes. Piensa en eso un momento. 9 de cada 10 personas. En algunos casos, comunidades enteras desaparecieron sin que nadie les declarara la guerra, sin que nadie los enfrentara en batalla. Solo desaparecieron, pero la enfermedad no era suficiente, porque los que sobrevivían seguían ahí. Seguían siendo dueños de esa tierra, seguían siendo un obstáculo para lo que se venía. Y ahí es donde entra la política. En 1830, el presidente Andrew Jackson firmó la Ley de Remoción India, un documento que hoy está en los archivos nacionales de Estados Unidos, con su sello oficial, con su firma, perfectamente preservado. Esa ley ordenaba el traslado forzado de todas las naciones indígenas que vivían al este del río Mississippi hacia territorios al oeste, en lo que hoy es Oklahoma. La lógica era simple y brutal. Los colonos querían esas tierras del este. Entonces, había que mover a quienes las habitaban. Lo que siguió se conoce como el Sendero de las Lágrimas. Y el nombre no es una metáfora poética, es una descripción literal de lo que ocurrió. En el invierno de 1838, el ejército estadounidense comenzó a desplazar por la fuerza a la nación Cherokee de sus territorios en Georgia, Alabama y Tennessee. No les dieron tiempo para recoger sus pertenencias.
No les explicaron con claridad a dónde iban. Los pusieron en marcha en pleno invierno, con temperaturas bajo cero, a través de más de 1.500 kilómetros de territorio desconocido. Sin comida suficiente, sin ropa adecuada, sin medicamentos. Murieron entre 4.000 y 8.000 cherokees en ese camino, algunos de hambre, otros de frío, otros de enfermedades que el agotamiento hizo imposibles de resistir. Un oficial del ejército estadounidense que participó en la marcha escribió en su diario que era la cosa más cruel que había presenciado en su vida. Ese diario también está en los archivos. Todo está documentado. Todo estaba firmado. Y lo que muy pocos saben es que los cherokees no llegaron solos a ese camino. Junto a ellos marcharon otras 4 naciones: los Chickasaw, los Choctaw, los Creek y los Seminola. 5 naciones distintas, con culturas distintas, con lenguas distintas, con territorios distintos, todas empujadas hacia el oeste por la misma firma en el mismo documento. El gobierno las llamó las 5 naciones civilizadas, porque habían adoptado muchas costumbres europeas, habían construido escuelas, algunos incluso tenían plantaciones y una constitución escrita. Nada de eso importó cuando llegó la hora de firmar la orden. Si te parece que esto es suficiente para entender lo que pasó, que ya tienes el cuadro completo, espera, porque esto fue solo el primer capítulo. Suscríbete si no quieres perderte lo que viene, porque la historia que estamos contando hoy es de esas que cambian la forma en que ves el mapa de tu mundo. Lo que vino después del Sendero de las Lágrimas fue algo diferente, más sistemático, más frío y en muchos sentidos, más definitivo. Cuando terminó la Guerra Civil estadounidense en 1865, el gobierno federal tenía un ejército enorme, experimentado y sin guerra que pelear. Y tenía también una promesa que cumplir, la promesa del oeste. La idea de que cualquier ciudadano americano podía ir hacia el poniente, reclamar tierras y construir una vida. Se llamó Destino Manifiesto. La creencia, genuinamente extendida, de que era la voluntad de Dios que los Estados Unidos se expandieran desde el Atlántico hasta el Pacífico, que esa expansión era inevitable, justa y necesaria. El problema, por supuesto, es que entre el este y el Pacífico había decenas de millones de acres de territorio habitado por gente que no tenía ningún interés en moverse. La solución que encontró el gobierno fue el sistema de reservas. La lógica era la siguiente: tomar la mayor parte del territorio indígena y dejar a cada nación un espacio reducido, delimitado, donde pudieran vivir. A cambio, el gobierno prometía protección, alimentos y materiales, lo que en la práctica significaba dependencia total del Estado para subsistir en tierras que en muchos casos eran las peores de la región, áridas, sin recursos, imposibles de cultivar. Y los tratados se firmaban, uno tras otro. Los líderes indígenas ponían su firma o su marca, porque no tenían otra opción real, porque el ejército esperaba del otro lado, porque los ríos del Búfalo ya no llegaban como antes, porque sus pueblos tenían hambre, y luego los tratados se rompían, uno tras otro. En cuanto se descubría oro en una reserva, en cuanto los colonos querían más tierra, en cuanto el gobierno necesitaba una nueva ruta de ferrocarril. Hay algo que la historia oficial no suele contar con claridad. El ferrocarril no fue solo una obra de ingeniería, fue un instrumento político. Cuando las vías del tren transcontinental empezaron a cruzar las grandes llanuras en la década de 1860, lo que cruzaban no era tierra vacía, era el corazón del territorio comanche, Cheyenne y Lakota. Las vías dividían las rutas migratorias de los animales,
alteraban los ritmos de caza, introducían colonos en territorios que habían sido reconocidos por tratados como exclusivamente indígenas. Cada kilómetro de vía era una declaración de que el tratado anterior ya no tenía vigencia. El Tratado de Fort Laramie de 1868 es quizás el ejemplo más conocido. Ese tratado garantizaba a la nación Lakota el control permanente sobre las colinas negras de Dakota del Sur. Las colinas negras eran un territorio sagrado, el corazón espiritual de su mundo, el lugar donde sus ceremonias más importantes tenían lugar, donde enterraban a sus muertos, donde sus jóvenes iban a buscar visiones que les indicaran su camino. El tratado decía, con todas sus letras, que ningún ciudadano no indígena podría entrar en ese territorio sin permiso expreso de la nación Lakota. 6 años después, en 1874, el general George Armstrong Custer entró en las Colinas Negras con una expedición militar y encontró oro. El tratado dejó de importar esa misma semana. Lo que siguió fue una guerra, y en esa guerra ocurrió algo que el mundo todavía recuerda, aunque muchos no sepan exactamente qué fue lo que pasó ahí. El 25 de junio de 1876, en el valle del río Little Bighorn, en Montana, el 7º de caballería del ejército estadounidense, comandado por Custer, atacó un campamento de guerreros Lakota y Cheyenne que habían abandonado sus reservas para resistir. Lo que Custer no sabía, o eligió ignorar, es que en ese campamento había reunidos entre 1,500 y 2,000 guerreros. Una de las concentraciones de fuerza militar indígena más grandes que se habían visto en décadas. Fue una de las mayores derrotas militares en la historia del ejército de Estados Unidos en territorio continental. Custer y más de 200 de sus hombres perdieron la vida en pocas horas. El líder Lakota Caballo Loco y el jefe Toro Sentado habían organizado una resistencia que el ejército más poderoso del continente no pudo romper ese día. Pero esa victoria no cambió el resultado final, porque el ejército no era solo esos 200 soldados, era decenas de miles más, con suministros infinitos, con telégrafos, con ferrocarriles, con la capacidad de reponer bajas que las naciones indígenas simplemente no tenían. La resistencia de Little Bighorn duró lo que duró. Menos de un año después, acorralados, sin búfalos, sin comida, sin aliados suficientes, la mayor parte de las naciones del norte se rindieron y volvieron a las reservas. Y aquí viene algo que quizás no sabías, algo que cambia completamente la forma de entender esta historia. El búfalo no desapareció solo. Durante miles de años, las grandes llanuras del centro de Norteamérica estaban cubiertas por manadas de bisontes americanos que se contaban por decenas de millones. 60 millones de animales, según algunos estimados. El búfalo era la base de la economía, la alimentación, la cultura y la espiritualidad de docenas de naciones indígenas. Cada parte del animal tenía un uso: la piel para vestimenta y refugio, los huesos para herramientas, la carne para alimentar a familias enteras durante el invierno. Nada se desperdiciaba. La relación entre las naciones de las llanuras y el bisonte no era solo material, era sagrada. Entre 1870 y 1889, cazadores profesionales y deportivos eliminaron casi por completo a los bisontes de las llanuras, en algunos casos con el apoyo explícito del gobierno y del ejército. Hubo generales que declararon públicamente que acabar con el búfalo era la forma más eficiente de acabar con la resistencia indígena. El general Philip Sheridan llegó a proponer ante el Congreso que se entregaran medallas a los cazadores de búfalos,
porque según sus palabras, estaban haciendo más para resolver el problema indígena que el ejército entero en 30 años. Sin búfalos, no había comida. Sin comida, no había fuerza para resistir. Sin resistencia, había reservas. Y las reservas significaban tierra disponible para colonos, para el ferrocarril, para el oro. Para cuando terminó la masacre del búfalo, quedaban menos de 1000 bisontes en todo el continente. Hoy, gracias a programas de conservación, la cifra se ha recuperado parcialmente, pero el daño cultural, espiritual y económico que esa destrucción causó en las naciones indígenas fue de una magnitud que ninguna compensación monetaria podría medir. Lo que viene ahora es el momento en que todo lo anterior se convierte en algo todavía más permanente, más difícil de deshacer. En 1887, el Congreso de los Estados Unidos aprobó la Ley Dawes. Esta ley dividió las reservas tribales, que hasta ese momento eran territorio colectivo de cada nación, en parcelas individuales que se asignaban a cada familia indígena. Lo que sobrase después de esa distribución, que era siempre la mayor parte, se declaraba tierra excedente y se abría a la colonización blanca. La idea oficial era civilizar a los indígenas, enseñarles el concepto de propiedad privada, integrarlos al sistema económico americano, convertirlos, básicamente, en algo que no eran, que nunca habían pedido ser. El resultado real fue que entre 1887 y 1934, las naciones indígenas perdieron casi 90 millones de acres adicionales de territorio. 90 millones de acres que habían sobrevivido incluso a las guerras, incluso a las remociones forzadas, incluso a los tratados rotos. Desaparecieron en menos de 50 años a través de un proceso completamente legal, completamente documentado, completamente firmado. Y en paralelo a la pérdida de la tierra ocurrió algo que muchos consideran igualmente devastador. El gobierno comenzó a separar a los niños indígenas de sus familias para enviarlos a internados, donde se les prohibía hablar su lengua, practicar sus ceremonias y usar su nombre. La política oficial se resumía en una frase que uno de sus principales impulsores, el capitán Richard Pratt, pronunció con total normalidad en 1879: matar al indio para salvar al hombre. Los niños llegaban a esos internados con nombres en su lengua materna y salían con nombres en inglés. Llegaban sabiendo rezar a sus dioses y salían habiendo aprendido a rezar al dios de sus captores. Algunos nunca regresaban a sus familias. Algunos morían ahí. En 2023, el gobierno de Estados Unidos publicó un informe oficial reconociendo que al menos 53 niños fallecieron en esos internados. Investigadores independientes estiman que la cifra real es considerablemente mayor. Hubo un episodio en ese periodo que condensa todo lo que estamos contando en una sola imagen, en un solo lugar, en un solo día. El 29 de diciembre de 1890, en Dakota del Sur, un grupo de Lakota del pueblo de Pie Grande fueron interceptados por el 7º de Caballería mientras se dirigían a rendirse en un fuerte militar. Los soldados intentaron desarmar al grupo. Nadie sabe con certeza qué pasó en ese momento exacto, si alguien disparó primero, si fue un accidente, si fue una provocación deliberada. Lo que sí se sabe es que cuando el ruido cesó, entre 250 y 300 personas, Lakota habían perdido la vida. La mayoría eran mujeres, niños y ancianos. Los cuerpos quedaron en la nieve durante días antes de ser recogidos. Ese lugar se llama Wounded Knee.
El gobierno de Estados Unidos entregó 20 medallas de honor, la distinción militar más alta del país, a los soldados que participaron en ese enfrentamiento. Algunas de esas medallas no han sido revocadas hasta el día de hoy. Hay congresistas, Lakota, que llevan décadas pidiendo su revocación, y el debate sigue abierto, incómodo, sin resolverse. Lo que queda después de todo esto no es solo una historia de guerra o de política. Es la pregunta que sigue sin respuesta clara. En 1946 se creó la Comisión de Reclamaciones Indias, un tribunal diseñado para resolver disputas sobre tierras y compensaciones. Décadas de litigios, millones de dólares pagados en compensaciones que las naciones indígenas, en su mayoría, rechazaron, porque aceptar dinero significaba renunciar a la tierra para siempre. La nación Lakota ganó un caso ante la Corte Suprema en 1980, en el que se reconoció que las colinas negras les habían sido arrebatadas ilegalmente, en violación directa del Tratado de Fort Laramie. La compensación ofrecida fue de más de $100 millones, que hoy con intereses acumulados supera los 1.300 millones. La nación Lakota rechazó el dinero. Siguen rechazándolo. Quieren las colinas negras, no el dinero. Las colinas negras no están en venta, repiten cada vez que alguien saca el tema, y llevan más de 40 años diciendo exactamente eso, mientras el dinero sigue acumulando intereses en una cuenta bancaria que nadie ha tocado. Hoy, las reservas indígenas en Estados Unidos cubren apenas el 2.3% del territorio nacional. En muchas de ellas, los índices de pobreza, desempleo, adicciones y mortalidad infantil están entre los más altos del país. No es casualidad. No es el resultado de ninguna inferioridad cultural ni de ninguna incapacidad histórica. Es el resultado directo y medible de más de 2 siglos de políticas sistemáticas de despojo, dependencia forzada y destrucción cultural planificada. Es la consecuencia lógica de quitarle a un pueblo su territorio, su economía, su lengua y sus hijos, y luego preguntarse décadas después por qué ese pueblo no prospera. Pero hay algo que no se pudo eliminar del todo, que sobrevivió a las epidemias, a las marchas de invierno, a la desaparición del búfalo, a las leyes de división de tierras, a los internados donde se prohibía hablar las lenguas nativas, a todo el peso institucional de un Estado que durante más de un siglo tuvo como política oficial la asimilación forzada. Sobrevivieron las lenguas, aunque pocas y debilitadas. Sobrevivieron las ceremonias, aunque durante décadas tuvieron que practicarse en secreto porque estaban prohibidas por ley. Sobrevivieron los nombres de ríos, de montañas, de valles que hoy los mapas muestran en inglés, pero que durante milenios tuvieron otro nombre, pronunciado por gente que los conocía de verdad, que sabía dónde florecían ciertas plantas en primavera y qué sonido hacía el viento cuando pasaba por determinado cañón en octubre. Mississippi es una palabra en Ojibwe. Kansas es una palabra en Sioux. Texas viene del Caddo. Chicago del Algonquino. Illinois también. Nebraska, Iowa, Missouri, Dakota. El territorio de ese país está cubierto de nombres que sobrevivieron incluso cuando todo lo demás fue arrebatado. Nombres que millones de personas pronuncian cada día sin saber que están hablando en una lengua que alguien intentó borrar del mapa. La historia del oeste americano no es la de una conquista inevitable, como si la geografía hubiera decidido sola quién merecía vivir en qué tierra y quién debía moverse. Es la historia de decisiones. Decisiones tomadas por personas específicas, firmadas en documentos específicos,
ejecutadas por ejércitos reales contra comunidades reales. Decisiones que tuvieron consecuencias que todavía hoy son medibles, visibles, presentes en las estadísticas de salud, en los índices de pobreza, en los censos de hablantes de lenguas que están a punto de desaparecer para siempre. Y la próxima vez que veas una película del oeste, que escuches hablar del sueño americano como si fuera un fenómeno natural que brotó de la tierra sin costarle nada a nadie. Que alguien mencione el destino manifiesto como si fuera una fuerza cósmica y no una política deliberada, diseñada por hombres concretos en reuniones concretas. Recuerda esta historia. Recuerda los huesos bajo las autopistas. Recuerda las colinas negras y los $1.300 millones que nadie ha reclamado. Recuerda que hay naciones que llevan más de 140 años esperando algo que ningún tribunal ha podido devolverles, porque lo que perdieron no tiene precio. Y hazte la pregunta que muy pocos se atreven a hacer hasta el final. Si todo estaba firmado, si todo era legal, si cada paso de este proceso tuvo su documento, su sello y su firma, ¿qué dice eso de la ley? ¿Y qué dice de nosotros que todavía debatamos si fue justo o no?